que es todo un desafío, ese es el tema de hoy, hacer lo que Dios dice. Es todo un desafío, pero que conlleva mucha bendición, que conlleva lo menos que tú esperas. Y no es fácil, ¿saben por qué? Porque mientras veía y estudiaba y buscaba, hermanos, es que Dios no es como nosotros. ¿Sí me explico? Dios no es como usted y como yo. El día que Dios sea como usted o como yo, deja de ser Dios. En todos los sentidos. Porque Dios, síganme en esta mañana, ya los que están en casa o van a ver este video después. Cuando observamos las cosas que Dios hace y dice, hermanos, y mucho más que tú hagas o que tú dejes de hacer, hermano, eso es terrible. Estos profetas, hermanos, y estos hombres que la Biblia registra aquí y los de la actualidad, hermanos, es difícil eso. Muchas ocasiones nos cuesta hacer o no hacer lo que Dios dice. Fíjense, nada más les voy a poner como ejemplo dos cosas aquí en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan del profeta Oseas? Capítulo 1 de Oseas. ¿Qué le dice Dios a Oseas? No lo busque rapiditamente, se lo voy a decir. Oseas manda a este profeta, escúcheme bien, a un siervo de él, a un hombre íntegro, que se vaya y se tome como mujer, ¿a quién? Vamos a decirlo así para no, una mujer de la calle, esa que por allá. ¿Sí? Miren lo que Dios, una mujer fornicaria, y eso ahí significa muchas otras palabras. Miren lo que Dios le dice al que Él ha escogido, a su siervo. Ve y cásate con ella. Vaya, yo se lo ordeno. Oye, humanamente, un hombre distinguido como este profeta debía ser en medio del pueblo. Cuando el pueblo ve eso, ¿qué va a decir el pueblo? ¿Qué va a comenzar a hacer? Se encendió, hermanos, el panal ese. La murmuración. Oye, este profeta de Dios no sabe que ese, como le dijeron muchas veces a Jesús, no sabe, él no sabe que está comiendo con una mujer prostituta. A Jesús se lo dijeron. No sabe. Mira, se casó con ella y ahora le está dando hijos. ¿Y después qué pasa? La mujer vuelve a lo suyo, lo abandona, le da su queme, para decirlo en buen panameño. ¿Qué hace? Ahí está escrito, hermano. Yo no estoy diciendo nada que no está escrito, pero lo estoy poniendo en un lenguaje colonense y panameño, así como está la versión latina y la nueva versión. Esta es la versión panameña. Le dio su queme y voy por fuera, y se fue. Pero Dios me mandó a hacer esto. Usted puede ponerse allí en la posición de ese hombre. Usted se puede poner allí y que Dios me haya mandado a hacer esto y me vaya a mandar a hacer el ridículo. Eso es difícil, ¿ah? ¿Cuántos saben que esto es difícil? Y no solamente eso, si está bien, ya se fue, pues fue por fuera, pues ya se fue por. Pero ¿qué dice Dios? Ve y búscala. Ay. Ve y búscala. Y no solamente búscala. Se fue con alguien. Ahora cómprala. Y la buscó. Y la compró, la redimió. Se usaba antes esa palabra. La redimió, la tomó de vuelta. ¿A quién la tenía?
Cosas como esta hace Dios. Y Dios dice, y el profeta hace. Porque detrás siempre de lo que Dios dice y Dios nos manda a hacer o no hacer, hay una gran promesa y bendición para tu vida. Porque Dios utiliza esto, fíjense, utiliza a un hombre para decirle a ese pueblo que es infiel. Pero con todo eso, que lo ama tanto, que no importa la infidelidad que haya cometido humanamente, escúcheme, Osea llegó a amar a esta mujer. No solo por mandato de Dios, llegó a amarla. Que fue y la buscó. Y la rescató y la trajo. Son cosas. Y eso solamente lo hacemos, hermanos, cuando nosotros totalmente sabemos a quién estamos obedeciendo. Y que detrás de todo eso va a haber paz, esperanza, bendición. Porque Dios, a través de ese simple mensaje, no tan simple, pero con ese mensaje le dijo al pueblo todo lo que era. Que a pesar de que le había sido infiel, Él lo ama. Y es las mismas palabras, no entro en el mensaje, pero miren, esto deja tanto mensaje en decirnos que Dios nos ama, no importa qué. Oh, gloria a Dios. Pero hermano, es cuando nosotros hacemos o no hacemos lo que Dios así manda. ¿Quieren otro ejemplo? Quizás no habían visto este ejemplo. ¿Ustedes creen que Dios, y a veces las cosas que Dios hace no las entendemos? ¿Ustedes creen que Dios puede mandar un hombre y decirle, quítate la ropa, encuérate y quédate así en medio de la gente? Y no por un día, no por 2 días, por 3 años. Paséate desnudo. ¿Ustedes creen que eso está escrito aquí? ¿Cuántos han leído ese pasaje? Miren lo que Dios le dice a otro siervo de él. Y este hombre como más pesadito, ¿ah? Todos los hombres de Dios son pesados, pero cuando en respecto a la cantidad de cosas, hermanos, que a través de ellos hizo un poco más, por así decirlo, aunque todo lo de Dios es mucho. Pero miren, en el capítulo 20, ¿y saben a quién se lo dice? Si nunca lo había oído. Yo sé que Oseas lo habían escuchado, pero de Isaías había escuchado algo así. Miren lo que dice en el capítulo 20, le habla Dios a Isaías. Y le dice, en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza la sandalia de tus pies. Y así lo hizo andando. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice allí la Biblia? Si están poniendo el texto ahí en pantalla, y dice, y lo hizo andando desnudo y descalzo por 3 años, dice. Desnudo, ahí dice la palabra. De manera que anduvo mi siervo, miren, mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años como señal, por señal, y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, como señal, como profecía de lo que vendría. Cuidado, son ejemplos específicos de lo que Dios a sus siervos
en ese momento mandó a hacer. Cuida, porque yo digo cuidado, hermano. ¿Por qué yo digo cuidado? Marcos se ríe. No vaya a ver que salga de aquí. Oye, hoy escuché una palabra de Dios y escuché que Dios me mandó allá a encuerarme, allá en Calle 5, allá donde yo vivo, allá a hablarle a toda la gente. Dios tiene misericordia de ustedes. Mire, no se agarren de esto. Agárrense de Dios que lo va a vestir. Agárrense de Dios que le va a dar ropa. No, cuidado. Hermano, no falta quien, hermano. No falta quien. Por eso al salir de aquí salga entendido para no cometer errores garrafales en cuanto a la palabra de Dios. Amén. Dios no ha dicho nada que va a salir usted hacia allá, no, esa es cosa suya. Porque a veces, hermanos, hablamos no lo que Dios dice, escúcheme bien. En estos días mucha gente hablando cosas y locuras. Sea entendido en la palabra de Dios. Ella es suficiente para nosotros. Y todo lo que Dios, escucha ahora, le va a decir hacer o no hacer, aquí está. Ya escrito está. Desde la A hasta la Z, y si hay más letras en el alfabeto de Dios, todas ellas ya están ahí escritas y sabemos exactamente qué hacer y qué no hacer. Esto, hermanos, lo pongo como un ejemplo porque Dios no es como usted y como yo. Y si queremos hacer lo que Dios dice y lo que Dios no quiere que hagamos, entonces tenemos que conocer un poco más a Dios. Porque Dios no es como usted, o sea, Dios no es normal, hermanos, como usted y como yo. Y vuelvo a repetirlo, el día que Dios sea como usted y como yo, dejó de ser Dios ya. Dejó de ser Dios. Pero ¿cuántos dan gracias a nuestro Padre que no es así? Dele gracias a Dios. Porque miren, y él, hermano, y Él no tiene ningún problema en mostrarnos eso. Vamos en lo más sencillo. Verso conocido, Isaías 55:8, ¿qué dice? De memoria lo sabemos, ¿qué dice? ¿Qué dice Dios allí? Porque mis pensamientos son vuestros pensamientos y mis caminos son vuestros caminos, dice el Señor. ¿Es así? ¿Es así? No. El Señor dice, porque mis pensamientos no son como los pensamientos tuyos, ni mis caminos son como tus caminos. Dígalo, no son como mis caminos. No son como mis caminos. No son como mis pensamientos. Porque mis pensamientos, dice Dios, aleluya, son mucho más altos que vuestros pensamientos y mis caminos que vuestros caminos. Eso dice el Señor. Tremendo lo que Dios, hermano, nos declara en su palabra y nos hace ver. Ahora, hermanos, y es precisamente, porque miren, cuando se habla de pensamiento, ¿a qué viene? No solamente significa mucho más que eso. Cuando Dios habla de pensamiento y uno habla de pensamiento, habla de intenciones. Cuando tú hablas de pensamiento, hablas de un plan. Por eso muchas traducciones lo dicen así. Porque yo tengo plan para vosotros, mucho mejores. Hay unas versiones, habla de determinación, de diseño, de algo especial. Y mi camino, hermano, puede traducirse como el sendero de la vida, una senda, una vereda. Entonces, Dios, hermanos, Dios deja claramente, con todos estos ejemplos que le he mencionado, que es totalmente diferente a nosotros. ¿Y saben qué es lo que pasa, hermano, con esto? Escúcheme lo que le digo. Voy a tratar de ser rapidito en esto, lo que quiero dejar. El problema está no en Dios,
sino, hermanos, que cuando Dios nos muestra esto, allí, hermanos, la mayoría tenemos problemas con eso. ¿Entendió lo que le dije? Cuando nosotros, hermanos, y Dios, cuando deja claro que Él es diferente a nosotros, y eso, hermanos, que Dios dice que es diferente a usted y a mí, a todo ser humano, es diferente, hermanos, con eso tropezamos muchas veces. Lo cierto es que tropezamos muchas veces. Porque a veces, hermanos, como Él dice, Él va a tener cosas que ni tú te vas a imaginar y te va a mandar a hacer cosas, escúchame bien, en lo personal. No que te vayas a encuerar allá en la calle, pero es para tu vida, hermano. Te va a mandar a hacer cosas para tu vida y para tu propio provecho. Miren, y cuando Dios así hace, hermanos, chocamos con eso. Ahí está nuestro problema. Ahí está, hermanos, que nos perdemos esas grandes bendiciones de Dios. Ahí está donde, hermanos, yo paro el fluir de Dios en mi vida. Hermanos, yo corto aquello de Dios en mi vida. Puedo, hermanos, parar mi crecimiento espiritual. Puedo desechar muchas cosas porque no entiendo, porque no capto, porque no veo y no le encuentro sentido, y entonces mejor digo, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a ir? ¿Para qué voy a ir? Y cuando Dios te está diciendo, no te dejes de congregar. ¿Aló? ¿Aló? No lo entiendo. Cuando Dios te dice que yo amo al dador alegre. ¿Aló? Aló, aló. Y yo retengo lo que es de Dios. Y yo no lo entiendo. Porque el pastor se lo va a coger. Porque esto y el otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Usted obedezca lo que Dios le manda. Haga lo que Dios, no Simón, haga lo que Dios le manda hacer. O no hacer por otro lado. Y a veces Dios te está diciendo, no hagas eso. No tengas aquellas amistades, porque a la amistad con el mundo es, hermano, el sistema de pensamiento que no son como lo de Dios. Cuando yo hago y deshago, no, voy a ir a la esquina a parquear un ratito ahí con los vecinos y que mira, hermano, cuando Dios te dice, hermano, que no, porque te conoce, porque conoce tu debilidad. Me voy a ir un ratito allí con los amigos y los amigos, hey, ¿cómo estás? Y hermano, no, una fría, ahí viene una fría, ahí viene la otra fría. Y ya, hermano, estás recordando aquellas frías de aquellos momentos, aleluya. Estás acordándote de aquello, hermano, aleluya, la fría. Y después que ya se acabaron las frías, vienen los calientes, el trago caliente, que quema. Y Dios te está diciendo, aleluya, que Dios te está diciendo, no lo hagas porque yo te conozco mejor que tú mismo. Y yo conozco tu debilidad. Cuando Dios manda a hacer algo a alguien, miren, ha habido hombres que Dios lo ha mandado a meterse en una cantina y predicarle allí a aquellos inconversos. Porque Dios sabe que este hombre no tiene ningún problema. Pero Dios no es insensato para mandar a uno que está así, hermanos, entre sí y no, y está allá, y cuando llega allá, aleluya, lo que queda es, hermanos, igual que ellos. Mi camino no son sus caminos, ni mis pensamientos en lo que tengo para ti. Ahí chocamos. Ahí está el problema. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Haga lo que Dios dice y deje de hacer lo que Dios también dice que deje de hacer. Ese es todo el problema, pero no es fácil. No es fácil, y eso quiero que usted se lleve hoy a su casa. Que usted salga de aquí y usted salga convencido de que voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y voy a dejar de hacer lo que Dios también quiere que yo deje de hacer. Porque me perjudica.
¿Todavía quieren la bendición de Dios? Yo quiero la bendición de Dios aunque me cueste, hermano. Y a veces eso te va a costar llorar. Y a veces te va a costar como a estos profetas. ¿Usted cree que ellos no estaban un poco así en cuera? Todo el mundo viéndole la nalga a Isaías ahí. Y que este hombre está desnalgado, no tiene nada ahí. 3 años. Y Dios no tiene problema con la desnudez. ¿Eh? Escúcheme, Dios no tiene problema con la desnudez. ¿Saben por qué? Porque usted y yo estamos desnudos delante de Dios. Porque usted es alma, usted es espíritu y usted es cuerpo. Y Dios lo creó desnudo. Y no teníamos vergüenza. Dios no tiene problema con la desnudez. Después del pecado sí tenemos problema con la desnudez. Pero Dios no tiene pecado. Dios te mira mucho más allá de lo que tú piensas. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz, que penetra ¿qué? A lo profundo, hermano, de mis pensamientos, los discierne el alma y el espíritu. Dios no tiene problema con la desnudez, no lo tiene. Pero nosotros sí, por causa del pecado. Así es que, hermanos, cuando yo estoy consciente, y la mayoría, hermanos, de veces en nuestra vida, hermanos, nos preguntamos cuando Dios actúa de X manera, ¿por qué? No entiendo por qué, Señor, ¿por qué tú me mandas esto? Y a veces, hermanos, a veces perdemos tantas cosas de parte de Dios. Muchas cosas que Dios tiene allí. Vamos a tomar un simple ejemplo en esta mañana. Y 3 cosas que quiero que usted se lleve con usted, en su vida, en su corazón. Y yo quiero terminar, hermanos, al final, que esta casa Dios quiere bendecirla. Dios quiere mejorar tu vida en todo. Y tu vida en todo. Y la vida de cada uno es en todo. Y aquí en esta mañana al terminar, vamos a ir delante de Dios a decirle, yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga, Señor. Porque aquí hay muchas cosas. Escuche lo que le digo. Aquí hay muchas cosas que algunos tienen que dejar de hacer. Y hay otras cosas que debemos hacer en el nombre del Señor. Y al final yo quiero que seamos sinceros porque estamos desnudos delante de Dios. Y le digamos, Señor, aquí estoy desnudo delante de ti. Como me trajo mi madre aquí a esta vida que tú me otorgaste. Y no me voy de aquí si tú no me bendices, porque voy a dejar en tu altar todo aquello que no te agrada. Y voy a salir de aquí con todo aquello que a ti te agrada. Y vamos a ser bendecidos, casa. Y Dios va a traer bendición en nuestras vidas. Ayer Dios nos hablaba, hermanos, a través del apóstol, allá en Panamá que fuimos y nos gozamos, porque la Biblia dice, gózate. Aleluya. Cuando un miembro es honrado, porque todos somos miembros de un solo cuerpo. Y me gozaba con esa palabra de ese conocido hermano Sidney. Al apóstol se le dio un homenaje, un hombre que ha recorrido más de 100 países. Y a veces usted aquí vino sencillo y aquí vino humilde. Y hermanos, cuando fueron dando la biografía de este hombre, yo mismo decía, wow, lo que hace Dios. Un hombre que se crió con nosotros aquí en Colón, que tocaba el piano y la guitarra con nosotros aquí en Colón. Y Dios lo manda a las naciones. Y tremendo hombre. Y al final nos dio una tremenda palabra, hermano, de lo que Dios hace y como Dios mira. Ahí, hermanos, habló Dios a mi corazón. Esto de que Él no mira como nosotros miramos. Y escúcheme bien, una tremenda promesa allí. Porque lo más difícil, hermano, es ver ahora esta juventud. Y aún en medio de esa juventud, hermano, a nuestros hijos, a veces hasta así, con un corte así, o vestidos así, o asado.
y decimos ya no hay salvación para ellos. Pero una de las cosas, hermanos, que Dios dice, porque aquellos, escúcheme bien, sus hijos son vistos por usted como cosa valiosa delante de Dios. Y Satanás no se los va a arrebatar a Dios por causa suya. Si usted es fiel, aleluya, aleluya, no va a poder, porque Dios no mira como yo. Y a veces los juzgamos a estos jovencitos, hermanos. Y el tremendo ejemplo de José allá en Egipto. ¿Quién era José? ¿El hijo de quién? De uno de los padres grandes de Dios, de la fe. Pero allá estaba en Egipto, tipo del mundo. Miren, Dios hace cosas así raras. ¿Y ustedes creen que él estaba vestido como hebreo? Él estaba vestido ahí con ese manto de los hebreos y la cosa. ¿Usted cree que estaban así? ¿O estaba vestido como un egipcio? Tenían que estar vestidos porque era el segundo en el mando. Con sus cortes y todo eso que tenían y su atuendo y su esto. Porque de tal manera dice la Biblia que los hermanos de ellos no lo conocieron. Cuando fueron a Egipto no lo conocían. Y se les paró adelante y no sabían. Pero esos egipcios y este pueblo que vino los pudo mirar a él de cualquier manera como mira el hombre. Pero Dios veía a José allá en Egipto, aleluya, de una manera diferente. Era un hombre, aleluya, que daba testimonio de Dios, que supo alabar a Dios, y que aunque esa apariencia externa dijera otra cosa, su corazón estaba lleno de Dios, aleluya. Aleluya, aleluya. Esto fue algo tremendo, hermanos. Sus hijos son para Dios. Reclámelo y párese firme. Dios no ve como usted y como yo. Gracias, Padre, por no mirar como yo miro. Gracias, Señor, por no mirar como yo miro. Porque a veces cuando miramos como nosotros mismos miramos, lloramos. Y por eso nos desesperamos. Porque así miramos y nos desesperamos. Señor, ¿qué pasa, Señor? Pero miren, 3 cositas rápido, perdón. Que a veces uno se emociona. Yo me emociono, hermano, con la palabra de Dios. Me emociono con ella. Miren el caso de Samuel. Miren el caso de un hombre, también un Samuel. Era juez y era profeta. Utilizó, hermanos, allí Dios a este hombre de una manera tremenda en la historia del pueblo de Israel. Pero miren, hoy miramos la vida de Samuel y sacamos enseñanza de la vida de él, en medio de la situación que vivió también. Miren, dijo en el capítulo 16 de Primera de Samuel, síganme rapidito, les prometo que voy a ir rapidito. Dice la palabra del Señor, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado, ¿para qué? Para que no reine sobre Israel por un tiempo, que no reine más. Ahora llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. Y Samuel le dice, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré. Y miren, enfatizo lo que le dice el Señor. Y yo te enseñaré lo que has, ¿de qué? De hacer. Y me ungirás al que yo te
Tremenda palabra. Normalmente aquí hablamos de Saúl y su pecado y todo lo demás, pero en estos versos, hermanos, hay algo interesante. Allí se nos habla precisamente del hacer lo que Dios dice en medio de cualquier circunstancia. Y hermanos, lo primero que nos entorpece, escúcheme bien, lo que nos entorpece en alcanzar, como le digo, las bendiciones y todo lo que Dios tiene para mi vida, hombre. Mi crecimiento espiritual, mira, anhele, escúcheme bien, hermano. Queremos ser bendecidos, sí, pero anhele. Se lo digo como su pastor, anhele antes que toda cosa crecer espiritualmente. Y yo les aseguro que todo lo demás vendrá. Anhele a crecer espiritual, anhele conocer más. A Dios nunca lo vamos a terminar de conocer, pero anhele conocerle cada día más en lo que Él le manda hacer, en su palabra. Guárdela, atesórela, pónganla en práctica. Anhele eso. Miren, lo primero que choca aquí, vemos, hermanos, lo que dice la palabra. Le dice el Señor a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Miren, si queremos hacer lo que Dios dice, yo no debo aferrarme a qué. A mis, escuche lo que le voy a decir, a mis intereses, por así decirlo, a mis preferencias, a lo que a mí yo veo y me conviene muchas veces. Yo no debo aferrarme, hermanos, a esas preferencias en mi vida. ¿Saben por qué? Porque, hermanos, lo que Dios quiere hacer cuando Él me manda a hacer algo es ir moldeando mi vida como se lo enseñaba el profeta allí en la casa del alfarero, que él agarraba ese barro y lo hacía a su manera y lo formaba, y lo iba moldeando hasta sacar una vasija, aleluya, hermosa. Lo primero, hermanos, que nos entorpece, hermanos, es aferrarnos a mis preferencias, a lo que yo prefiero aquí. Y todos, hermanos, y todos, vamos a incluirnos como humanos, todos tenemos preferencia. Todos. A mi hijo no me lo toques porque ya vas a ver. Conmigo. Esto, lo otro. Hermanos, hasta nos molestamos a veces cuando corregimos a un hijo de algún hermano. Oye, ¿por qué le habló así? Oye, ¿por qué lo otro? ¿Y por qué? Preferencia. Porque somos humanos. Aló. Cuando ustedes se quedan calladitos así, yo digo, Señor, ¿qué cosa es? O están recibiendo o dicen, pastor, cállese. Pero lo cierto es eso, hermano, que chocamos en primeramente al hacer lo que Dios dice o lo que Dios dice que no hagamos con mis preferencias. Miren el caso de Samuel. Dios le dice a este hombre que está triste, sí, está, porque desde el capítulo, hermano, anterior, dice que si usted lee, hermano, el capítulo ahí, el 15, al final, estaba Samuel tan así, hermano, tan golpeado, porque él pensaba que el plan de Dios se vino abajo, pues. Y miren, y si usted lee, leyendo acá el capítulo anterior, miren que ya Dios lo había desechado y se lo dijo a Samuel y todo lo demás, y volvió, y este Saúl, hermanos, tan convencedor y todo lo demás, le rogaba, por favor, Samuel, mira esto, yo lo hice por esto y yo lo hice por lo otro. Comenzó, hermanos, a lo que hacemos, excusas. Yo no hice lo que Dios dijo por esto y esto y esto, y mira, y lo otro, y lo hice fue por el pueblo, y mira ahora, y lo otro. Hermanos, fue tanto, escúcheme bien, y aquí en parte yo entiendo por qué, hermanos.
Miren, fue tanta la insistencia. Ya Dios le había dicho al profeta, ya, se acabó. Hasta aquí llegó. Pero dice aquí la palabra, hermano, que a pesar de todo eso, de tanto rogarle, yo he pecado, mira Samuel, yo he pecado, te ruego que me honres delante de los... Hay mucha enseñanza, que me honres delante del pueblo. No le dice que lo honre delante de Dios, nada. Que me honres delante del pueblo de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Fue tanta la insistencia, hermano, de que Samuel, que dice la Biblia ahí en el verso siguiente. Dice la Biblia así, no lo digo yo. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Pero ya Dios lo había desechado. No importa qué. Cuando Dios habla, así es. Por eso mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque, hermanos, miren, y Samuel estaba triste. Lo había ungido. Dios lo llamó, úngeme a este, el grandote, ese es el que, bueno, ese va a hacer tanta insistencia, ese es el que va a ser rey, pues úngelo por rey. Pero luego, hermanos, cuando ya Samuel veía, wow, esto se acabó, Señor, el plan se acabó tuyo, todo lo demás. ¿Por qué? Porque aquí entran en juego nuestras emociones. Escúchame lo que yo le digo. Aquí entran, hermanos, cuando Dios me dice algo, entran en juego mis sentimientos. Todos tenemos emociones y sentimientos. Dios nos ha hecho con esa capacidad de sentir, de tener, hermanos. Por eso es que nosotros tenemos misericordia. Y por eso nos afligimos. Y por eso lloramos como lo estaba haciendo Samuel en este caso. Se entristeció. Las emociones, hermanos, nos traicionan nuestros pensamientos. Por eso, hermano mío, escucha la palabra. Por eso es que Dios nos dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Yo no soy como ustedes. Yo los entiendo, sí, pero tu manera de pensar no es como la mía. Mira, aquí las emociones están traicionando al profeta de Dios. Hasta Dios tiene que pararse y decirle, oye, aguanta un momento. Que aquí el que tiene todas las cosas soy yo. Y si ya yo he dicho que lo voy a desechar para siempre. Entonces, quiere decir que este hombre venía con esa pena, con ese sentimiento y emoción hace ya rato. Porque Dios le dice, ¿hasta cuándo? Guardó hasta luto, guardó quién sabe. Quizá en el Señor tú lo vas a desechar. Mira, tan pronto quizás no le vas a dar una oportunidad a este hombre. Pero Dios, hermanos, ya le había dicho, hermanos, que con este hombre se había terminado ya todo. Y a veces las cosas que Dios nos dice, hermanos, nos cuestan tragarlas. Nos cuestan porque somos emocionales. Y Dios nos entiende, claro que nos entiende. Dios sabe. Era obvio, hermanos, que lo que Dios dijo le parecía que no era la suficiente quizás oportunidad. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de oportunidad? Pero escúcheme bien, Dios sabe exactamente mejor. Miren, a veces suceden cosas en nuestra vida. ¿Por qué se lo llevó, Señor? No lo entendemos porque Dios nos quita. Allá lo mismo le pasó a David. Lloraba por el niño y lloraba. Pero quizás David entendió, cuando ya murió el niño, dejó de llorar y se quitó el luto. Se quitó el luto por aquel niño. ¿Sí o no dice la Biblia?
Se quitó el luto y la gente quizás, wow, mira, este hombre no tiene ningún sentimiento. Porque estoy seguro que Dios había hablado a su corazón. Pero hermanos, lloraba y lloraba. Le parecía posiblemente que no era suficiente oportunidad. O que Dios había sido muy duro. Porque eso nos pasa muchas veces. Dios, tú estás siendo muy duro. Escúchame lo que le digo en el nombre del Señor. En el caso de Saúl, Dios sabía perfectamente que él jamás iba a cambiar. Jamás iba a cambiar. Y a través de toda la historia, hermanos, de Saúl y David, lo vemos allí. Y no solamente eso, porque la palabra de Dios, hermanos, le dice claramente Dios a Samuel, de que no solamente él desobedeció, escúcheme, sino que Saúl atentó contra el mismo Dios. Atentó contra el mismo Dios. Eso, lea la historia, el capítulo 15. Atentó contra lo mismo, hermanos, que Dios había establecido. Dios sabía que este hombre, por más que fuera, nunca se iba a arrepentir. Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque llega un momento, escúcheme bien, y ahí es donde viene la aplicación, hermanos, teológica, y lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto al pecado imperdonable, que a veces no lo entendemos, que ese pecado, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios, jamás será perdonada. Yo les he hablado de eso, pero tiene mucho que ver con esto. Porque si tú desechas lo que Dios te dice, hermanos, no hay manera de que Dios te pueda salvar. Y el que nos habla es el Espíritu de Dios a nuestra vida. ¿Cuántos lo saben? El Espíritu de Dios se encarga de esta palabra, ponerla en tu mente y hablarte cuando tú estás caminando, cuando tú oras, cuando tú haces esto. El Espíritu Santo te está diciendo no lo hagas, o más bien hazlo, vaya. El Espíritu Santo de Dios. Y si yo, hermanos, desecho eso, ¿qué salvación hay para mí? Si Él es el que causa en mí el arrepentimiento, el lloro, el llanto, el dolor, el gemir. Por eso David también pecó contra Dios. Pero David en el Salmo 51 cae de rodilla a Dios y le dice, oh Dios, perdóname, devuélveme el gozo de tu salvación. Oh, crea un espíritu recto dentro de mí. Y calabazaya. Bendito sea el Señor. Es el Espíritu de Dios, hermano. No era lo mismo. No era lo mismo. Este hombre ni siquiera se arrepintió. Estaba buscando figuración hoy hasta con los hombres. Oh, mira qué va a decir el pueblo. No vivas de la apariencia. Vive de lo que Dios dice. Vive de lo que Dios te manda hacer. Y vas a recibir bendición. Tu vida va a crecer en todo. Entonces, hermanos, esto nos estorba nuestras emociones, nuestras confusiones. Oh, porque Dios le dice, ya lo deseché. Hermano, una confusión que tú desechaste y tú lo llamaste y tú lo ungiste y tú esto. Dios, mis pensamientos quizás desde la perspectiva de Samuel algo no estaba bien, Señor. El plan se va a caer, Señor. Tu pueblo, ¿cómo va a ser, Señor? No lo entendía. No lo entendía. Yo creo que por primera vez Samuel estaba allí en esa confusión de hacer lo que Dios le mandaba. Porque, hermanos, no era porque no supiera claramente lo que debía hacer en cuanto a la voluntad de Dios, sino porque en cierta forma
no aceptaba eso que Dios le decía porque estimaba a Saúl. Lo estimaba, no hay que negarlo, lo estimaba, que él lo lloró. Y eso le trajo. Y a veces lo que Dios nos dice va a crear, Señor, pero aquí, Señor, pero acá, Señor, pero no veo, Señor, no entiendo. A veces nuestra mente no va a comprender lo que Dios está pensando para tu vida, hermano. Si Dios te está diciendo eso, deséchalo. Dios tuvo que traerle a él convicción, escúchame bien. Las convicciones, la convicción viene cuando Dios le dice, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Aleluya, aleluya. Porque en medio de toda esa situación, hermano, en medio de lo que Dios te dice que hagas y no hagas, hermano, Dios, escúchame bien, esto es fundamental, ¿ah? Esto es fundamental lo que te voy a decir. Dios te va a traer convicción. Dios te va a traer convicción. Y si tú no tienes esa convicción, estás todavía en confusión, estás en esa etapa anterior. Pero deja que Dios traiga convicción en tu vida. Que yo voy a crecer, yo voy a ser un líder, yo voy a predicar la palabra de Dios, yo voy a ser un maestro. Yo le estoy creyendo a Dios lo que Él ha dicho sobre esta casa. Aunque yo no vea, aunque a veces, hermano, me cuesta, aunque a veces me entristezco, y ustedes no lo notarán, pero aunque yo así esté, hermano, yo le creo a Dios. Y yo tengo esa convicción de Dios, que antes de que Dios me lleve de aquí, yo veré en parte, aleluya, el plan de Dios sobre esta casa. Yo lo voy a ver, lo voy a ver, lo voy a ver. Yo no sé en lo personal qué Dios, hermanos, quiere en tu vida, pero también hazte un reto en Dios. Hazte un reto en Dios, porque es cuestión de creerle a Dios. Las convicciones, llena tu cuerno de aceite. El cuerno, hermanos, habla del poder, de la fuerza, de la aprobación, del poderío. Llénalo. Quiere decir que estaba seco. ¿Cuánto tiempo había estado allí? El hombre llorando, había descuidado todo eso, que Dios lo manda a renovar todas sus convicciones. Escúchame bien, llénalo del aceite. El aceite representa todo eso, para que sepan, pero también representa ese gozo de parte de Dios. A veces nuestro cuerno del gozo de Dios está seco por las circunstancias que no entiendo, por las circunstancias, y a veces pensamos que las palabras de Dios chocan entre sí, hermano. Escúchame bien, ninguna palabra de Dios choca entre sí, ninguna. Por eso nadie va a tener excusa delante de Dios. Dios, tú me has dicho que, mire, ¿cuántos aman a su familia? ¿Cuántos aman a su familia? Ámela con toda la fuerza, con todo. Ame a su esposa, ame a su esposo, ame a sus hijos. Eso es lo que Dios nos manda a hacer. Tanto la mujer como el hombre y los hijos, a todos nos dan una instrucción para un hogar, para que haya bendición allí. Pero por otro lado, hermano, choco con lo que Dios me dice también en su palabra. Y escúchame bien, estar en la casa de Dios, escúchame lo que te digo, estar en la casa del Señor va a causar precisamente de que tu familia sea prosperada. Mira, yo no me puedo preocupar más por mi familia que Dios mismo. Yo no me puedo preocupar más por mis hijos que Dios mismo, o por mi esposa o por mi esposo. Dios nunca va a chocar su palabra.
Si Dios me dice, mira, congrégate, no deje de hacerlo, entonces, hermanos, yo sé que debo hacerlo. Él va a cuidar a mi familia. Hermanos, no tengamos excusas. Porque a veces no, es que yo estoy trabajando. A veces que que quieres que te digas algo. Por eso a veces nos va mal. Perdonen que hable así, pero siento en mi corazón. A veces, hermanos, mira, lo de Dios tiene que ir primero hasta que tu familia. ¿Me escuchó? Lo de Dios, escúchame bien, tiene que ir hasta primero que mis hijos. Dios, no es cierto que mis hijos me van a impedir que yo vaya a Dios. Ni que mi esposa, ni que mi esposo. No es cierto, Dios no dice eso. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo, tus hijos van a estar bien, tu esposa va a estar bien, tu hogar va a estar bien, tu finanza va a estar bien. Convicción, mira, haz esto, llena tu cuerno de mi poder, de mi fuerza, de mi aprobación, de mi poderío, de mi gozo. A veces estamos sin gozo, estamos secos, porque las situaciones, hermanos, nos han secado el cuerno, hermanos, de la unción, del gozo. Hermanos, pero en esta mañana Dios te dice, escucha, Dios te dice, llena tu cuerno del gozo de mi unción, aleluya. No dejes que las circunstancias te nublen. Samuel, no. Deja de llorar. Levántate y anda, eso es lo que le dice. Llénate, ve y haz aquel. Miren lo primero que Dios le manda el gozo, le manda a arreglar su altar, a hacer sacrificio. Eso denota, hermanos, que Dios le está indicando que estaba bajito. Estaba bajito. El altar, quizás allí nada de fuego. Profeta desbaratado por las circunstancias. ¿Qué es lo que lo manda a hacer? Sacrificio con doble intención. Primero para él, porque así es Dios. Arregla eso. Arregla tu comunión, arregla tu devoción. Vuelve a ser aquel Samuel. Vuelve a ser aquel Samuel que me hablaba. Vuelve a ser aquel Samuel al que yo le decía. Había tiempo pasado, pasó tiempo que nada más era llanto y llanto y llanto. Y le dice, no te preocupes. No te preocupes, mira, no te preocupes, hermano, no te preocupes. No te preocupes, le dice Dios en otras palabras. ¿Cómo iré, Señor? El miedo, la situación me matará. Toma contigo una becerra, aleluya, y ofrece sacrificio en primer lugar. Tenía doble intención esto. Renovar nuevamente, hermanos, esa convicción. Esa realidad de Dios que Él tiene todo. Dios tiene todo el plan de tu vida. Dios sabe todo lo de tu vida. Todo, no hay nada que se le va a escapar. Renueva esa devoción. Vaya y haga sacrificio. Vaya y llene su cuerno de la unción, del poder de Dios en tu vida. Aleluya. Y miren, con esto, hermanos, cuando Dios le dice a él, yo, ¿cómo iré? Mira, me van a matar. Saúl sabe esto, va a conspirar, me va a matar. No importa, vaya, haga, y en el cuerno, vaya, haga sacrificio y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Ni nombre le dio, ni nombre. Hermano, esto es interesante. Cuando uno lee la Biblia, esto es interesante. ¿Por qué Dios no le dice? ¿Por qué Dios no nos dice? ¿Por qué Dios no habla claramente conmigo? ¿Por qué Dios no me dice, Geraldine? ¿Por qué Dios no me dice y yo te protejo? Mira, hija mía, así, así, así. A veces, hermano, no le ha pasado eso.
Dios, háblame claramente que no te estoy entendiendo. ¿Por qué Dios no le dijo ahí hasta el nombre de quién iba a ungir ni todo lo que debía hacer? Y que le dijo, mira, no te preocupes, Jehová peleará contigo, tú vas a estar ahí y nada, yo voy a hacer, yo te voy a... No le dice nada de esto. No le dice nada de esto. Pero escucha lo que te digo. Dios es tan sabio, hermanos, que no piensa como tú y como yo, que a veces somos tan arrogantes, somos así tan arrogantes, se nos sube la cosa. Oye, en el nombre de Jehová, ¿quién me va a parar a mí aquí? Y Dios es sencillo, actúa de manera que no lo pensamos y nos protege de la manera que tú menos piensas. Te bendice de la forma en que tú no sabes que te está bendiciendo. Dios no te lo va a cantar. Yo te voy a suplir, Geraldina, tranquila. Yo te voy a dar, Geraldina, porque estás escasa. No lo dice. Yo creo que si fuera peor, hermano, las iglesias estuvieran vacías, yo creo. Ya Dios me ha bendecido, me voy. Dios no le dice nada de esto. Nada. Mira, cuando Dios nos dice algo, hacer o no hacer, escucha lo que te voy a decir. Ya Dios tiene la provisión necesaria. Ya Dios tiene, hermanos, todo arreglado. Ya Dios lo tiene, en su pensamiento y en sus caminos y en su proceder. Dios lo tiene arreglado. La provisión. Toma una... ¿Quién era Samuel? Era un ganadero. Samuel era ganadero, criador de ovejas y esto. O era un profeta. Pero Dios le dice, ya hay un becerro para ti, vaya y tómalo. Y Dios se le da, hermano, para el sacrificio. Dios ya tiene tu provisión. Dios, en este caso, ya tenía al hombre que iba a ungir. Aunque tú no lo sepas o no, vaya y hágalo en mi nombre. Ya Dios lo tiene todo bajo control. Pero chocamos con eso, hermano. Porque queremos, digo, tengo temor, mira, me va a matar Saúl. Tranquilidad. Yo tengo todo bajo control. Aunque no le dijo así, pero le dijo, vaya. Y haga. ¿Y qué es lo que ocurre, hermano? Cuando este hombre pasa exactamente como cuando Jesús le dice a aquellos, vayan allá a casa de tal a buscar un pollino allá que va a estar amarrado y tráiganlo, ya estaba listo. La provisión de Dios siempre va a estar lista. La seguridad que Dios nos ha dado de estar todos los días con nosotros ya está hecha. Salió de la boca de Él la protección tuya, hermano, todos los días. Créelo, obedece y vas a ver que es así. Pero cuando yo no hago, cuando yo no obedezco, cuando yo no hago lo que Él dice como Simón, entonces ahí me pasa que quedo fuera del juego. Porque Simón no me ha dicho que me toque la boca. Y quedo fuera del juego. Tan sencillo como eso. Pero este hombre, hermanos, obedeció. Y al final de cuentas, se dio cuenta él mismo que Dios no piensa como nosotros. Escúchame, que los planes de Dios no se van a detener. Escúchame bien. Los planes de Dios no se van a detener por un hombre. Jamás.
los planes de Dios se van a cumplir. Se van a cumplir. Porque nadie tiene oposición contra Dios, hermano. Eso depende de mí. Eso depende de usted. Eso depende de hacer lo que Él dice que yo haga. Y cuando tú dices y haces lo que Él te manda a decir y hacer, aleluya, hermano. Aleluya, hermano. Tú puedes tener la seguridad, hermano, que ese cuerno de fe, de confianza, de poder de Dios, del gozo de Dios está lleno. Pero cuando te falta algo allí, tu cuerno está vacío, llénalo. Llénalo. Llénalo, hermano, y esos temores se van a ir. Aquellas angustias se van a ir. Aquellas emociones, hermano, se van a ir. Y va a implantar la paz de Dios en nuestros corazones. Va a implantar la seguridad de Dios en nuestros corazones. Eso fue exactamente lo que sucedió, ni más ni menos. Fue allá, obedeció, hizo todo. Saúl no pudo hacerle ni tocarle un pelo. Hermanos, hizo la voluntad de Dios con su cuerno lleno, y gozoso, porque Dios llevaba adelante el plan prometido para su pueblo. No se iba a caer por un hombre. No se va a caer por un hombre. Dios va a llegar hasta el final. ¿Cuántos quieren llegar hasta el final con Dios? Yo quiero llegar hasta el final con mi Señor. ¿Va a ser fácil? No. ¿Voy a llorar? Sí, muchas veces sí. Pero Dios me va a reanimar. Dios me va a proveer. Dios me va a fortalecer. En Dios va a haber esperanza para mí. En Dios yo voy a tener, hermanos, esa seguridad que eso que Él tiene para mí se va a cumplir. Alaba a Dios, aleluya, alaba a Dios. Gózate, hermanos, porque hay esperanza. Cuando hacemos lo que Dios, hermanos, nos manda a hacer. Cuando hacemos lo que Dios, hermanos, nos manda a hacer, hágalo. Cuando no hacemos lo que Dios dice que no hagamos, entonces no lo haga, porque va a ser ruina para su vida. Cierre sus ojos, amada iglesia. Dios quiere bendecirte, hermanos. Hay bendición en su palabra. Hay provisión en tu palabra. Hay gozo en su palabra. Qué bueno es mi Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Aleluya. Hay planes, sí, para ti. Sí, iglesia, hay planes de Dios aquí. Sí, aunque todavía lo vemos como confuso. Aunque todavía quizás haya algunas dudas. Aunque todavía nos sintamos un poco inseguros, quiero decirte que hay para tu vida, hermano, propósito, designios a los que Dios está llamando en esta casa para servirle, para ir adelante. Quiero decirte, no tengas temor. No, llena tu cuerno con esa visión de Dios. No temas. No temas, porque yo no pienso como tú. Aunque a veces las cosas se vean confusas, tú le puedes decir: yo, Señor te está diciendo: sí, tú. Señor, ese chiquitito es el que voy a ungir. Sí, ese, úngemelo. Por eso Dios no se lo dijo. Quizás lo iba a renegar, iba a decir: ese no. Señor, es el que tú quieres. No, mira, este está grandote. Eliab, este grandote es él. Ese no es. Hacer lo que Dios nos dice. Ahí está la clave de todo. De todo, de todo. Yo quiero en esta mañana que esta iglesia salga bendecida y pueda dejar aquí lo que Dios no quiere que hagas, y pueda salir de aquí con lo que Dios quiere que tú hagas. Mira, vamos a participar en un momento muy especial, cuando vamos a recordar ese sacrificio que nadie pudo hacer, solo Cristo. Hoy vamos a participar de esta gran bendición de la cena del Señor. Y antes de hacerlo, yo quiero que este pueblo se coloque en pie. Colócate en pie. Ahora vamos a recordar y a participar
de algo trascendental que cambió toda la humanidad: el sacrificio de Cristo Jesús. Y hablando de hacerlo de Dios, de Cristo, los salmos, los profetas hablan claramente. Y en el Salmo 40, el verso 6 hasta el 8 dice así, hablando el salmista de Cristo. Escucha lo que dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Y dice: el hacer tu voluntad. Y lo parafraseo: el hacer, porque el hacer la voluntad es el hacer lo que tú dices. Eso es lo que es hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Él dice. El hacer lo que tú dices, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrenes mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. El salmista proféticamente toma las palabras de Cristo cuando dice: no sea como yo, Señor, sino como tú. Señor, ¿crees que puedes pasar de mí esta copa? No sea como yo, Señor, sea como tú dices. Proféticamente el salmista mira a Cristo haciendo lo que Dios dice. El hacer lo que tú dices, oh Dios, oh Padre, me agrada. Que en esta mañana esas sean nuestras palabras. Ser bendecidos, hermanos, en todo. Yo quiero que en esta mañana, mira, yo quiero que hagamos delante de Dios, que hagamos votos delante de Dios, y que usted no salga de este lugar, escúcheme bien, se lo digo en el nombre del Señor, que usted, por amor a Dios, no salga de este lugar sin hacer voto a Dios y le diga: Señor, quita de mí esto que me impide, que yo no, Señor, no te obedezco, que yo no hago lo que tú dices aquí. Aquí hay muchos que tienen que dejar muchos pecados ocultos, escúcheme bien. Muchas cosas que no le agradan a Dios, tienes hoy que dejarla. Tienes que dejarla. Hoy Dios nos llama con amor eterno. Te he amado, por tanto te prolongo mi misericordia. Salimos en esta mañana con la bendición de Dios en nuestras vidas, porque desnudo estamos delante de Él. Quizá otro usted le va a decir: Dios, desde hoy comienzo a hacer lo que tú quieres que yo haga. Haga voto delante de Dios. Haga eso delante de Dios. Hagámoslo todo, pueblo. Seamos esforzados. Eso es lo que Dios demanda. Ya no quiere que traigas. No, Cristo ya hizo el sacrificio por ti. Es por gracia, no es por obra.
No es por lo que tú te esfuerces por hacer. No es por tus emociones lo que tú pienses. Es por la gracia y el amor de Dios. Hoy vamos a hacer voto como pueblo del Señor. Al estar presente en esta cena, contemplando el sacrificio de Cristo en esa cruz, cuando Él le dijo al Padre: Señor, el hacer lo que tú dices me agrada. Señor, tú quieres que yo vaya a esa cruz a pagar un alto precio con mi vida. Te doy mi vida, Señor, como ofrenda por muchos, por el pecado, por el perdón de muchos. Hoy es el momento. Hoy es la hora, iglesia. Mira, haga voto. Si tú quieres levantar tu mano, pero no salgas de aquí sin hablar con tu Dios. No salga de aquí sin hacer un voto a Dios y decirle: Señor, yo sé que tengo que dejar esto o lo otro. Señor, ya que mis emociones y sentimientos, Señor, no me invadan y me impidan avanzar en ti, porque tú traes nuevas cosas a mi vida. Hoy se levanta un nuevo rey en mi corazón. Hoy se levanta una nueva esperanza para Israel en ese momento que era David. Lo mismo Dios va a hacer en tu vida, amado. Vamos a ir delante de Dios, iglesia. Vaya con toda reverencia, como Samuel, delante de Dios, y haga votos. Mire allí ese altar delante de Dios, que es su vida, que es su corazón. Y dígale: Señor, aquí estoy desnudo delante de ti, tú me conoces. Vamos, vamos todos, iglesia, vamos todos animados. Aquí está el Señor. Aquí está. Aquí está. Y Él se mueve, debemos mover. Aleluya. Él se está moviendo. Deja que se mueva en tu corazón. Deja que se mueva en tu corazón. Mira, si tienes que llorar, llora, pero llora delante de Dios. Oh, aquellos profetas no tuvieron vergüenza de caminar como caminaron. No lo tuvieron de ir llorando delante del pueblo. No. ¿Por qué yo voy a tener vergüenza de llorar? ¿Por qué voy a tener vergüenza de decirle: Dios, estoy aquí? Tú me conoces, tú me miras. Por favor, haga voto hoy delante de Dios, iglesia, te lo pido. Hoy es el día, mañana puede ser tarde. Saúl no tuvo un mañana. Saúl no lo tuvo, tú lo tienes. Oh, Señor, venimos delante de ti en el nombre de Cristo Jesús. Apelamos, Señor, a Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestra garantía. Oh, Señor, Cristo es nuestra garantía. Cristo es, Señor, aquel que tú pusiste, Señor. Aleluya. Señor, gracias.